hermanos, muy bueno estar acá con ustedes una vez más. Cuando ministro las clases de eclesiología en nuestro seminario y hablo de las formas de gobierno episcopal, presbiteriano y congregacional, lo que hablo para los estudiantes es que los problemas no son los modelos, los problemas son las personas en todos los modelos. Y creo que este es el mayor problema con la cuestión de identidad, las personas. Algunas cosas que hacemos es, y yo hablé sobre esto ayer a la noche, es siempre regresar a las escrituras. Cuando hay un problema, no es tanto nuestra historia, nuestra tradición, pero volver a las escrituras. ¿Qué dicen las escrituras? Y otras dos cosas más es que hacemos algo como el, el no sé si es así que se dice, el senso de pertenecimiento. ¿Se comprende eso? El pertenecer, sí. Sentido de pertenencia, ¿cierto? Los mayores problemas con las iglesias ocurren con las iglesias que están solo, están separadas. Cuando estamos juntos, podemos, aunque cometer errores, pero estamos juntos y podemos ayudarnos unos a los otros. Cuando la iglesia está sola y quiere andar sola, cuando va a tener algún problema, va a estar sola para resolver los problemas. Entonces, el sentimiento de pertenecer. Ese mismo, sí. La proximidad, estar juntos, eso es algo muy importante. Y otra cosa que hacemos en la pionera es el fortalecimiento del seminario. Y acá está Pastor Carlos, que es el presidente de la junta directiva del seminario. Podemos hablar más sobre eso, pero la identidad de una asociación, de una convención de iglesias, pasa por el seminario, que forma los pastores, los misioneros, que van a predicar y enseñar en las iglesias. Entonces, cuando tenemos un seminario fuerte, tenemos la formación de buenos pastores y misioneros, y eso va a fortalecer la identidad en las iglesias. Entonces, creo que el fortalecimiento del seminario es una manera, no es garantizar eso, pero es una manera de fortalecer la identidad de una asociación. Creo que es alguna cosa que podría decir sobre eso. Bueno, puede poner el PowerPoint. Hoy por la mañana va a ser más una clase que una predicación. Y van a hablar sobre las doctrinas, nuestras doctrinas. Podría simplemente mostrar la declaración doctrinal bautista en la proyección y la conferencia estaba pronta, estaba lista, pero creo que tenemos que ir un poco más adelante y aprendemos ayer de la historia que siempre necesitamos volver a la Biblia y volver a nuestra historia y ver lo que hacemos de correcto o no. Y por eso yo voy a hablar no solamente de las doctrinas de la declaración doctrinal, pero un poco más amplio de las doctrinas bíblicas, de otras cuestiones también. Y voy a enumerarlas en algunos puntos mayores y dentro de ellos algunos otros. Y vamos a empezar por la Biblia, que nosotros creemos sobre la Biblia, porque es el fundamento, la base sobre el cual le ponemos toda la doctrina que tenemos. Aquí tenemos una serie de procesos para que la Biblia pueda llegar hasta nosotros. La Biblia no empezó así como un tomo completo,
en nuestra lengua, pero fue un proceso muy largo hasta que llegase acá. Y esto empieza con la revelación de Dios. Acá no estamos hablando de revelación como los pentecostales, los neopentecostales hablan del don de revelación, algo así, no es esto. Es que antes de la escritura, el texto escrito que tenemos, yo tenía que ser revelar al ser humano. Los seres humanos nunca podríamos llegar a Dios debido a las diferencias que tenemos con Dios. De naturaleza, Él es creador, nosotros somos criatura. De conocimiento, Él es onisciente, conoce todas las cosas y nosotros ni siquiera conocemos a nosotros mismos. Y una diferencia moral, Dios es santo y nosotros somos pecadores. Y así jamás podríamos llegar a Dios para conocerlo. Entonces Dios dice, bueno, entonces yo voy a usted y voy a revelarle. Entonces ese es el primer proceso, la revelación. Y más un poquito abajo está la preservación. Entonces tenemos cuatro procesos. La revelación de Dios, la inspiración, la canonización y la preservación de los escritos bíblicos. El mismo Dios que se reveló, que impulsó a la gente a escribir libros y reunirlos en un canon, aseguró que fueron preservados a lo largo de la historia porque muchos intentaron destruir la Biblia. Los imperadores romanos, incluso la propia iglesia, algunas veces intentó destruir la Biblia o por lo menos impedir el acceso de las personas a la Biblia. Por ejemplo, la cuestión de la lengua. Durante toda la Edad Media, la lengua oficial fue el latín. Si la persona comprende o no comprende, eso no importa. La lengua oficial era el latín y la persona no tenía acceso a eso. Entonces los reformadores empezaron a traducir al inglés, al alemán y las otras lenguas y por eso nosotros hoy tenemos. Pero Dios garantizaba la preservación de la escritura durante toda la historia. Debido a estos procesos, revelación, inspiración, canonización y preservación, nosotros tenemos algunas características de las escrituras. La primera es la autoridad. La Biblia no solo contiene la palabra de Dios, sino que es la palabra de Dios. Los apóstoles y el mismo Jesús aceptaron la autoridad de las escrituras. Muchas veces Jesús mencionó las escrituras sometiéndose a ellas. La palabra también tiene inerrancia. Fue preservada por Dios de cualquier registro de error. Cuando alguien afirma que la Biblia contiene errores, y algunas personas hacen esto, están diciendo que su mente es un padrón, un estándar más alto que la propia escritura. Eso es muy complicado. Entonces, cuando alguien dice, la Biblia contiene algo equivocado, está errada, usted está haciendo su mente un estándar mayor que la propia Biblia. Cuidado. Otra característica es la claridad. Es posible entender lo que dicen las escrituras cuando buscamos la ayuda de Dios y estamos dispuestos a obedecerla. Sí, hay textos difíciles, yo comprendo eso, pero no fueron escritos en un idioma inaccesible al ser humano. Es posible comprenderla. Fue escrito no en una lengua espiritual o celestial o algo así. Fue escrito en una lengua que nosotros podemos comprender. Y la última característica es que la Biblia es suficiente, la suficiencia de la Escritura. La Biblia contiene todas las palabras necesarias para nuestra comprensión de la historia de la redención y para que vivamos en una correcta relación con Dios. Esto es el propósito de la Biblia. Comprender la redención y cómo debemos vivir en una correcta relación con Dios. Y eso nos lleva a querer conocerla cada vez más
y también proclamarla para otras personas. Poco más adelante, tenemos que correr un poco porque hay muchas cosas. En la Biblia habla principalmente sobre Dios. Nosotros no somos los protagonistas principales en la Biblia. El protagonista principal en la Biblia es Dios. Y así es una tarea un poco difícil hacer una definición de Dios. Eh, de hecho, es un poco imposible hacerlo, definir a Dios en sentido más exacto del término. Por un motivo especial. Dios es único. No hay otro igual a Dios. Cuando queremos definir algo, normalmente comparamos con otro. Tenemos una mesa que tiene piernas, una, ¿cómo se dice? Una tabla. Entonces, cuando veo otra mesa, bueno, tiene piernas, puede ser diferentes, pero una tabla o algo así podemos comparar. Pero cuando hablamos de Dios, no podemos comparar. Isaías 40, verso 25, Dios va a preguntar: ¿a quién pues me compararéis? Agora me lembro portugués, sí. No hay otro igual. Entonces es una tarea muy difícil querer definir a Dios. Pero podemos decir algunas cosas. Dios es personal. Dios es una persona. Así tiene inteligencia, tiene voluntad, tiene emociones. En consecuencia de eso, Dios es un Dios que se relaciona. Muy diferente que algunas religiones, a donde Dios es un Dios distante, un Dios frío o algo así. No, nosotros tenemos un Dios que se relaciona. Este Dios es un Dios soberano. Nada escapa al control divino, que es absoluto. No hay otro poder en el universo que se le parezca. O sea, Dios es soberano sobre todas las cosas. Dios tiene atributos, y aquí podríamos hacer una lista larga: autoexistencia, inmutabilidad, eternidad, omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia, santidad, bondad, justicia, amor, gracia, misericordia. Podríamos pasar el día todo hablando sobre cada una y el significado que cada atributo de Dios tiene. Y finalmente Dios es trino. Y aquí podemos pasar 3 días hablando sobre eso. Sí. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Cada uno tiene su propia personalidad, su voluntad, sus emociones, su inteligencia, pero forman solamente uno Dios. Y acá la matemática nos va a ayudar mucho, ¿sí? La Trinidad se puede ver en el bautismo de Jesús, en la forma bautismal en Mateo 28, en la bendición apostólica y otros textos. Entonces está muy claro, ni siempre tan comprensible, pero está claro que a Trinidad o a la Trinidad de Dios está puesta en la Biblia. Adelante. Ahora vamos para la creación. Sí, la creación es distinta, separada de Dios. No somos como los panteístas o panenteístas que dicen que Dios está en todas las cosas. Entonces no puedo matar una hormiga porque Dios está acá y no. Dios es totalmente distinto, separado de la creación. Pero la creación depende de Dios, depende de Él. Dios creó el universo para revelar su gloria. Ah, la creación muestra el poder y la sabiduría de Dios. El universo que Dios creó era muy bueno. Al final de cada día de la creación, Dios vio que lo que había hecho era bueno. Al final de los 6 días, vio Dios que todo lo que había hecho era muy bueno. Dios está continuamente involucrado con todas las cosas creadas, de tal manera que las
preserva, hace cooperar y gobierna toda su creación. Y voy a hablar un poco sobre cada uno de estos. Primero, que Dios conserva todos los elementos existentes, preservando las propiedades con las que las crió. Si algún momento un planeta llega un segundo tarde, el universo entero podría terminar. Así que Dios preserva todo el universo. Además, Dios hace cooperar todas las cosas creadas, dirigiendo sus propiedades y características para hacerlas actuar como lo hacen. Por ejemplo, Dios no necesita hacer llover todo el tiempo. Creó un mecanismo por el cual la agua de la lluvia cae sobre la tierra, va a los ríos, va a los océanos, se evapora, forma nubes y el viento trae a la tierra, que vuelve a llover, que va para el río. Yo creo un mecanismo. Yo no necesito crear la lluvia todo el día. Yo hace cooperar su creación con sus propósitos. Pero Dios también gobierna todas las cosas en el cumplimiento de sus fines, de sus finalidades. Por ejemplo, Dios puede permitir que la lluvia ocurra naturalmente mediante el proceso que Él creó, que hace gobernar. Pero si quiere hacer llover en un desierto, puede hacerlo simplemente porque Él es Dios y Él gobierna todas las cosas. Así puede actuar de forma natural o sobrenatural, porque es Dios y hace como quiere. Bueno, vamos un poco más adelante. Ahora vamos a hablar sobre el ser humano, que es la parte principal dentro de la creación. La humanidad no se originó a partir de un proceso evolutivo aleatorio, como quieren nos enseñar muchas veces en las escuelas y universidades, no sé cómo es acá en Argentina, pero en Brasil está terrible eso, sino que la creación del ser humano fue un acto consciente de Dios. Nosotros no aparecemos por acaso acá, fomos criados conscientemente por Dios. No necesita que yo no necesitaba crear a los seres humanos, pero nos creó para su propia gloria. Y ese es nuestro objetivo de vida, glorificar. Tal vez Dios hubiera estado más tranquilo si Él no nos hubiera creado. Sí. Por otro lado, podemos preguntarnos si la razón por la cual fuimos criados es para glorificar a Dios. ¿Has tú cumplido el propósito para el cual fuiste creado? Esa es una pregunta para nosotros. ¿Solamente fuimos creados por causa de la gloria de Dios? Solo servimos para esto. Y muchas veces no hacemos esto. El mayor problema del ser humano no es el pecado. El pecado ya es la consecuencia. Nuestro mayor problema es que no somos aptos para aquello para que fuimos criados, glorificar a Dios. Y cuando no hacemos esto, empezamos a cometer pecados y errores y muchas otras cosas. Aunque fuimos creados a imagen de Dios, en nuestra imagen y semejanza con Dios, no es física, sino mental, moral y social. A veces pensamos que la imagen y semejanza de Dios en nosotros es la apariencia física. Dios es muy lindo, es así como yo. No. Recuerda, Dios es espíritu, no tiene un cuerpo. Entonces, cuando hablamos de imagen y semejanza de Dios en nosotros, no estamos hablando de ojos, de oídos, de manos y así, porque Dios es espíritu. Juan 4:24, Dios es espíritu, e importa que los adoradores lo adoren en espíritu y en verdad.
Entonces, la semejanza de Dios con nosotros, o de nosotros para con Dios, no es física, pero mental, la capacidad de pensar, moral, la capacidad de decidir lo que es bueno o mal, y social, la capacidad de se relacionar. Y esto nosotros tenemos diferente que los animales. No es la característica física, porque si la imagen de Dios en nosotros fue física, incluso los monos seguimos a la imagen de Dios porque tiene manos, ojos, oídos y así por delante. No es física, es mental, moral y social. Y en el momento de la creación, el ser humano poseía libertad de elección, facultades mentales y una naturaleza moral santa. Después nosotros nos metemos en errores y equívocos, pero fuimos criados así. Poco más adelante, la Biblia, el personaje principal es Dios. Dios hace la creación. Dentro de la creación, el personaje principal es el ser humano que cometió el pecado. Vamos adelante. El pecado no es, o mejor, el pecado es no conformarse a la ley moral de Dios, sea en acto, actitud o naturaleza, sea algo que hacemos, algo que queríamos hacer, la actitud o nuestra naturaleza. El pecado es tanto la transgresión de la ley como también la omisión de la ley. Santiago 4:17 dice que si nosotros sabemos que debemos hacer el bien y no lo hacemos, estamos cometiendo pecado. Estoy haciendo una traducción libre del portugués que me recuerdo acá, sí, pero es así. Y un profesor, maestro mío en el seminario, decía siempre que los no creyentes serán juzgados principalmente por los pecados de comisión, lo que cometieron. En cuanto nosotros, creyentes, seremos juzgados principalmente por pecados de omisión. Nosotros sabíamos que debíamos hacer, pero no hacemos. Y eso también es pecado. El pecado resulta en separación de Dios, que llega al punto de muchos han perdido la conciencia de Dios. Pablo habla esto en 1 Timoteo 4, Timoteo 4. Resulta en sufrimiento. El hombre que peca sufre por su pecado y también hace sufrir a los demás por él mismo. Y resulta en muerte, que es la paga del pecado. La muerte tiene tres aspectos: el aspecto físico, espiritual y eterno, si no vamos a resolver esta situación. Bueno, por causa que el ser humano, creado por Dios, se metió en pecado, fue necesario la venida de Jesucristo para este mundo. Ese es el próximo punto que yo quiero hablar aquí. Este Jesús que la Biblia nos habla es, nosotros llamamos esto de preexistencia. Muchas personas piensan que 2000 años atrás, un niño muy lindo y una, ahora fue muy complicado, manjedoura, como si es, ¿a dónde fue colocado el niño? Sí. Esto mismo, eso mismo. ¿No? Y la vida de Jesús empezó en este momento. No, Jesús es eterno, es el Hijo de Dios eterno. El Padre solamente puede ser eterno si tiene, ¿ok? Un Hijo igualmente eterno. El Padre no sería un Padre eterno si no tenía un Hijo igualmente eterno. Entonces, eso es lógica. Un autor muy conocido, George Eliot, dice que en el principio mismo del pasado de la eternidad, el verbo ya existía. ¡Wow! No, en el principio del pasado de la eternidad. Ni sabía que la eternidad tenía pasado. Y ahora en el principio del pasado. Lo que quiere decir es, Jesucristo siempre existió.
No hay momento en la historia que Jesucristo no haya existido. Jesucristo es divino y al mismo tiempo humano. Divino tuvo la conciencia de su divinidad, cumplió algunas obras que solamente pertenecen a Dios, cosas que solamente Dios puede hacer y Jesús los hizo. Además de tener el testimonio de los apóstoles que entendían a Jesucristo como divino. Además, Jesús también es humano y él es totalmente humano. Cuando leemos algunas cosas de la Biblia, tenía sed, hambre y cansancio. Ahora es portugués, no me comprender, sí. Ah, y para mí fue muy interesante una declaración de un teólogo que dice, Jesús no es humano como nosotros. Jesús es más humano que nosotros. Porque nosotros somos humanos acrecentados del pecado. Entonces no somos humanos completos, somos humanos corrompidos. Entonces se quiere mirar para un humano como debería ser, 100% humano. Tenemos que mirar a Jesús. Jesús no es humano como nosotros. Jesús es más humano que nosotros. Pero la dificultad es ahora combinar estas dos naturalezas de Cristo. La naturaleza divina y la naturaleza humana. Porque por principio son contradictorias. Como divino es omnipotente, omnisciente, omnipresente, y todas esas cosas. Como humanos somos limitados. Ahora, ¿cómo poner la omnisciencia de Dios dentro de un cuerpo humano? ¿Cómo poner la omnipotencia de Dios en un cuerpo limitado que solo puede estar en un lugar? Y eso es una de las grandes complicaciones de la teología, explicar cómo se hace la unión entre las dos naturalezas de Cristo. Ah, pero Él es 100% Dios y 100% humano. No es mitad humano, mitad divino. No, las naturalezas son completas en Dios, en Jesús. Jesús como Dios nos dio la vida y como hombre nos reemplazó, nos sustituyó en la muerte. Él fue profeta, sacerdote y rey, son tres oficios, tres obras que Jesucristo hace, y su obra sacrificial fue en nuestro favor, la obra voluntaria de Cristo, de libre voluntad, estuvo en nuestro lugar. Fue una obra sacrificial, como un holocausto por el pecado. Fue una obra redentora para redimir nuestro pecado mediante el pago. Y fue una obra reconciliadora, o sea, para superar nuestra separación de Dios. Y aquí podríamos hablar mucho sobre la obra que Jesucristo hace para nosotros. Y queremos hablar algo específico, que es la salvación en Jesucristo. La salvación es la aplicación de la obra de Cristo en la vida de los individuos. O sea, lo que Cristo hizo en la cruz, ahora aplicar esto en la vida de cada persona. Esto es un proceso. Y acá tal vez tenemos un poco de ruido, de complicación con eso. Muchas personas entienden la salvación solamente como un acto. Y así, en un llamamiento espiritual, alguien levanta la mano y se piensa que está todo pronto, todo listo con eso. No, la salvación es muy más amplia que esto. Antes que una persona llegue a una predicación y está huyendo la palabra de Dios, el Espíritu Santo ya estaba obrando en estas personas. Después del momento que la persona levanta su mano y acepta a Cristo, es acepto por Cristo, todo el proceso de la santificación, de la perseverancia, de la glorificación, todo eso aún está aconteciendo. Entonces, la salvación en este sentido es un proceso y podemos ver eso de esta forma. Tenemos la conversión,
que es el acto de dejar el pecado en arrepentimiento y volverse a Cristo por la fe. Entonces son los dos elementos esenciales. La conversión es la respuesta humana a la iniciativa divina. Es un cambio visto desde la perspectiva humana, la conversión. La regeneración es la misma cosa, pero visto ahora desde el punto de vista de Dios. Es el cambio radical en la vida del individuo visto desde la perspectiva de Dios. Es un acto único. Sí, la regeneración es un acto único, instantáneo y completo, operado únicamente por Dios. El ser humano no puede regenerarse a sí mismo. ¿Recuerdas la charla de Nicodemos con Jesús en Juan capítulo 3? Aquí tenemos teníamos elementos para hablar un día todos sobre la regeneración de que Jesús estaba hablando. Después tenemos el proceso de la santificación, que es un proceso de transformación real del carácter y de la condición de la persona. Muchas veces en la conversión, ni todo cambia en la vida de la persona. Nosotros somos prueba de esto. Estamos a 10, 20, 30, 50, 300 años intentando mejorar en nuestra vida. El proceso de santificación dura la vida toda, hasta la venida de Cristo o nuestra muerte. Entonces, la santificación es un proceso de transformación real del carácter y la condición de una persona. La pregunta acá podría ser, ¿en qué etapa de la santificación de tu vida estás en este momento? ¿Estás mejor que algunos años atrás? ¿Estás en la misma etapa, en el mismo nivel? Esa es una pregunta interesante. Junto de la santificación tenemos la perseverancia, la preservación de la fe del converso, del convertido, implica en el poder de Dios y en la responsabilidad humana. Y finalmente la glorificación, que mira al mundo venidero cuando se completará el proceso de la salvación, cuando estaremos juntos con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, después de la salvación tenemos que mirar algo sobre el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, la primera cosa es que es Dios, es una de las personas de la Trinidad. Tiene los nombres de Dios, tiene atributos de Dios y hace obras que solo Dios puede hacer. Entonces el Espíritu Santo es Dios. La otra cosa es que el Espíritu Santo es personal, es una persona. Es inteligente, tiene emociones, tiene voluntad propia, habla, enseña, encarga misioneros y así por diante. Él no es solo una energía o una fuerza. A veces algunas denominaciones o teólogos entienden el Espíritu Santo como una fuerza, pero no es así. El Espíritu Santo es una persona. Esto influye en cómo nos relacionamos con Él. ¿Por qué es tan importante definir la personalidad del Espíritu Santo? Por tres motivos. Desde el punto de vista del culto y de la adoración. Si el Espíritu Santo fuera solamente una fuerza, una influencia, o si el Espíritu Santo es un ser personal. Recuerda que el Espíritu importa que los adoradores o adoren en espíritu y en verdad. Si fuera solamente una fuerza como la energía o algo así, ¿por qué adorar esto? Segundo motivo, desde el punto de vista del trabajo, si el Espíritu Santo fuera solamente una fuerza, lo utilizaríamos. Como es una persona, nos sometemos a él. Es totalmente diferente. Y el tercer motivo desde el punto de vista de la experiencia cristiana. Si el Espíritu Santo fuera solamente una mera influencia, o si es un amigo o ayudador o algo así. Entonces es muy importante que nosotros comprendamos
que el Espíritu Santo es una persona, un ser personal y no solamente una fuerza o una energía. Este Espíritu Santo convence a la persona del pecado, del juicio, de la justicia y del juicio, está en Juan 16, y nos regenera. Recuerda, no somos nosotros que podemos regenerarse a nosotros mismos, pero Dios lo hace a través del Espíritu Santo. Entonces somos bautizados en el Espíritu Santo. Y acá podríamos hablar más un día todos sobre esto, ¿sí? Y nosotros creemos que somos bautizados en el momento de nuestra conversión, no más tarde como especialmente los pentecostales acreditan. Ellos ponen una experiencia secundaria en otro momento como el bautismo del Espíritu Santo, pero yo no consigo comprender cómo puedo tener en mi vida a Jesucristo y al mismo tiempo no tener el Espíritu Santo. Hacer una separación de la Trinidad no es posible. Así, si yo tengo a Cristo, yo tengo el Espíritu Santo. Si no tengo a Cristo, o si no tengo el Espíritu Santo, también no tengo a Cristo. En Romanos capítulo 8, verso 9 dice eso claramente. Ah, pero podemos y debemos ser llenos del Espíritu Santo muchas veces en nuestra vida. El bautismo es único. Solamente una vez cuando nos convertimos, cuando somos regenerados. Pero el enchimento, no es así, el llenamiento del Espíritu Santo debe ocurrir varias veces a la vida. Cuando leemos, por ejemplo, Hechos y recurrimos a algunos personajes, por ejemplo, Pedro, y vea cuántas veces estaba lleno del Espíritu Santo. Y la pregunta que podríamos hacer para nosotros acá es, ¿cuándo fue la última vez que usted se sintió como lleno del Espíritu Santo? A veces olemos para los pentecostales y los criticamos porque hacen de la doctrina del bautismo algo que no es exactamente como la Biblia, pero la búsqueda por el Espíritu Santo y por la acción del Espíritu Santo sobre la vida de ellos muchas veces es más eficaz que nosotros. ¿Sí? Tenemos que aprender esto. Tenemos que dar los nombres correctos a los acontecimientos. El bautismo acontece en el momento de la conversión, pero tenemos que aprender a estar llenos del Espíritu Santo durante toda nuestra vida. Cuando leemos en los apóstoles, normalmente en momentos de crisis, en momentos de decisiones, en momentos muy importantes, se dice que los apóstoles estaban llenos del Espíritu Santo. Y nosotros necesitamos esto también. Bueno, y el Espíritu Santo también concede dones a los creyentes para que ellos, con los dones, se sirvan unos a otros, edifiquen a la iglesia y glorifiquen a Dios. Y acá también podríamos pasar un día todo hablando de los dones espirituales, los más tranquilos, enseñanza, misericordia, servicio, así, y los más diferentes, don de lenguas, interpretación, milagros y así por delante. Pero es lo Espíritu Santo que lo concede a la iglesia para que la iglesia, en la iglesia, las personas sirven unos a otros, edifiquen la iglesia y glorifiquen a Dios. Los dones no fueron dados a nosotros, para nosotros mismos. Yo tengo el don de la profecía, yo tengo el don de la enseñanza y así por allá. No, no es para esto. Los dones fueron dados a la iglesia para servir unos a otros, para edificar a la iglesia y para glorificar a Dios. Si usted con sus dones no hace esto, algo está equivocado. Porque los dones no fueron dados para nosotros, fueron dados para la iglesia. Y yo creo que
En la iglesia, todos los dones necesarios están dentro de la iglesia. Pablo tiene un texto, no me recuerdo si a Corintios o a Romanos, que dice de manera que no nos falte ningún don. O sea, lo que es necesario para el desarrollo de la iglesia está en la iglesia. Es posible que algunas personas no están utilizando, no están desarrollando sus dones. Pero lo que es necesario, yo creo que está en la iglesia. Bueno, hablando de iglesia, el próximo punto es justamente la iglesia. El cristiano regenerado. Hablamos sobre Cristo, la salvación y Espíritu Santo. El cristiano regenerado, bautizado en el Espíritu Santo, es ahora introducido en el nuevo grupo de comunión llamado de iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo que reúne a todos los creyentes de todos los tiempos y de todos los lugares, no solo los bautistas. A veces pensamos que el cuerpo de Cristo somos solamente nosotros. No. El cuerpo de Cristo son todos los creyentes de todos los tiempos, en todos los lugares. Yo creo que a veces hay creyentes honestos, sinceros, en medio de iglesias que nosotros no concordamos mucho. Así como hay personas en nuestro medio que a veces no son creyentes, pero están a 3 siglos congregando con nosotros y no comprendieron la gracia de Dios aún. Entonces eso es posible. El cuerpo de Cristo son los creyentes regenerados de todos los tiempos, de todos los lugares. Este cuerpo de Cristo se manifiesta visiblemente en las iglesias locales. La iglesia son personas, es gente. No es templo, no es la institución, no es la denominación. La iglesia es gente, son las personas, somos nosotros. Bueno, existen diferentes formas de gobierno en la iglesia. Existe la forma episcopal, presbiteriana y congregacional. Nosotros creemos y adoptamos la forma de gobierno congregacional en que la iglesia local misma toma sus decisiones, sometida obviamente a la cabeza de la iglesia que es Cristo. Normalmente es así, algunas veces no. ¿eh? Pero en el modelo congregacional que nosotros tenemos la autonomía de las iglesias, cada una elige su pastor, toma sus decisiones, envía sus misioneros, empieza un nuevo campo misionero, una nueva iglesia. No hay una decisión vertical, como se dice, que viene de un lugar solo y se decide sobre todos. Nosotros no creemos de esta forma. Uh, Aunque tenemos esta autonomía local, y a veces no comprendemos exactamente lo que es la autonomía, a veces pensamos que autonomía es puedo hacer lo que quiero. No es exactamente así. Aunque tenemos autonomía local, cooperamos como iglesia con otras iglesias de la misma fe y la misma orden, en labor misionero, social, educativo. Probablemente cada una de las iglesias de Haga no podría tener un seminario propio. Entonces nos juntamos y hacemos un seminario. A veces una iglesia no consegue sola empezar una plantación nueva de una iglesia. Entonces 2 o 3 pueden juntarse o la junta misionera de la asociación y nos juntamos, invocamos fuerzas y hacemos esto juntos. Y eso es la cooperación de las iglesias. Y tenemos mucho que aprender con esto aún. Hay dos grupos de oficiales en la iglesia, los pastores, que en la Biblia a veces son llamados también de presbíteros y obispos, y el otro grupo que son los diáconos, que sirven a Dios, sirviendo al pueblo de esa iglesia.
Esa iglesia desarrollará tanto el discipulado como la disciplina, y también tenemos que crecer en eso. A veces, eh, creyentes que no son, como se dice, son maduros, no el presidente de Venezuela, Maduro, de expediente, sí. Es porque no hacemos un discipulado efectivo con la persona. La persona se convierte, eh, la bautizamos y dejamos que está todo completo, pero no está. El discipulado tiene que tener quase una vida entera de crecimiento. Y junto es la disciplina. Incluso es de la misma raíz, del mismo radical de la palabra original, discipulado y disciplina. Y tenemos que hacerlo en la iglesia también. Como bautistas creemos en dos ordenanzas, no sacramentos como los católicos o los luteranos o otras iglesias, porque para nosotros las ordenanzas, ellas no tienen poder en sí mismo. Como sacramento creen que si la persona cree o no cree, puede bautizar, puede brindar la cena, que tiene poder por sí mismo. Nosotros no creemos así. Nosotros creemos en las dos ordenanzas de Cristo, que son la cena, el bautismo por inmersión y la cena conmemorativa. No tiene poder ni un en sí mismo. Puede bautizar a una persona cuantas veces quisiera. Si la persona no sea una persona convertida, el bautismo no va a hacer nada. Puede participar de la cena cuantas veces quiere. Si su corazón no está en día con Dios, el pan y el vino no hace nada. Para algunas personas eso es un poco extraño, como así. Y si no voy a participar una vez en la cena, estoy en pecado, no voy para el cielo, ¿qué va a acontecer? Nada. Porque la cena y el bautismo son solamente símbolo de algo que necesita acontecer en la vida de la persona, que no es la cena y el bautismo en sí que tiene poder. El bautismo es la profesión pública de nuestra fe en la que demostramos que morimos al mundo y resucitamos con Cristo. Y la inmersión lo demuestra de la mejor manera. Hay algunas iglesias que hacen de otra manera. Nosotros hacemos por inmersión porque es la muerte con Cristo y la muerte para el pecado y la resurrección con Cristo. La cena se celebra como un memorial de la muerte de Cristo en nuestro nombre, en nuestro lugar, y solo tiene sentido para aquellos que ya han experimentado la salvación. Alguien que no conoce, que no experimentó la salvación, la cena no significa nada para ello. Y después de todo eso tenemos aún las últimas cosas. Y acá hablamos especialmente de la vuelta de Cristo, que nosotros esperamos. El retorno de Cristo, la vuelta de Cristo, la segunda venida de Cristo, hay varios nombres para esto, es la profecía más enfatizada en el Nuevo Testamento. Creemos y esperamos la vuelta de Cristo, que será personal, externa, visible y gloriosa. Algunas denominaciones marcaron algunas datas, decían que Cristo volvió solamente para pequeños grupos, algo así. No, nosotros creemos que la vuelta de Cristo será personal, eterna, visible y gloriosa. El tiempo del retorno de Cristo es desconocido para nosotros, pero será repentino. Es muy interesante la palabra que Jesús utiliza, especialmente en Mateo 24, 25, cuando habla de las últimas cosas. Y hay tres expresiones. Vendré pronto, puede ser que tarde un poco, no lo sé. Es un poco complicado para nosotros cuando estudiamos sobre la segunda venida de Cristo, porque nuestra expectativa es cuándo va a ser y en qué momento, tenemos más cuánto tiempo. Entonces la palabra de Jesús es, vendré pronto, puede ser que tarde un poco, no lo sé.
Y yo me imagino si Jesús tuviera dicho para los discípulos, yo sé, pero no voy a decir a ustedes. No serían los romanos, ni Pilatos, ni Herodes que querían crucificar a Jesús, pero los discípulos, cóndale. Entonces Jesús dice, no sé. No que no podría saberlo, pero es muy interesante que Jesús dice, esto el Padre reservó para su exclusiva, ahora en portugués, su exclusiva autoridad. Y él sabe el momento de su segunda venida. Ante la certeza de su regreso y la incertidumbre sobre su momento, la actitud correcta del cristiano debe ser la vigilancia. No tenemos otra salida. Primera Tesalonicenses 4, los versos 16 y 17 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Pablo nos habla de la resurrección de los muertos y del arrebatamiento. ¿Es así? Sí, nosotros seremos arrebatados. Y muy interesante la expectativa, la fe de Pablo, porque 2.000 años atrás estaba diciendo que los muertos van a resucitar primero y después nosotros, los vivos, los que quedamos, vamos a ser arrebatados. A 2.000 años atrás, Pablo esperaba la venida de Cristo. Y a veces nosotros pensamos, bueno, 2.000 años se pasaron, más 2.000 años van a pasar y nosotros vamos a estar acá. No, puede ser a cualquier momento. Puede ser a cualquier momento. Creemos esto y esperamos esto. Todas las escrituras enseñan que habrá un juicio al final de la historia. El juicio final no será el momento de descubrir la verdad, sino de declarar toda la verdad. A veces pensamos, bueno, en aquel día del juicio, ¿será que Dios va a saber lo que yo había hecho o no? ¿Cómo va? No, no es el momento de descubrir la verdad, porque Dios conoce toda la verdad. Es el momento de declarar toda la verdad y de dar la sentencia final. Será el momento de la separación entre el bien y el mal. Mateos 25 habla sobre esto y de pagar a cada uno según sus obras. Hay solo dos posibilidades. El infierno, que es la ausencia total del favor y de la presencia de Dios, y el completo sufrimiento eterno. Y la otra posibilidad es el cielo, en la morada de Dios, la comunión irrestricta con Él y el continuo servicio de adoración a Dios. Hoy cantamos por un tiempo, adoramos a Dios por un tiempo y en el cielo vamos a hacerlo por toda la eternidad. Yo, mi esperanza que todos ustedes elegiron el cielo para la eternidad, es un buen lugar. Si no conozcas aún, yo puedo presentarle. Chiste solamente. Este es un poco de las doctrinas bíblicas, un poco más amplio que solamente la declaración doctrinaria bautista, que tiene algunos temas como, eh, como que algunas cosas a más acá, pero creo que es un recorrido rápido de aquello que nosotros creemos de la escritura. Siempre de nuevo tenemos que retornar a la Biblia, ver lo que las escrituras dicen sobre eso, y si aquello que estamos enseñando y predicando en la iglesia está de acuerdo con la Biblia. Amén. Que Dios nos bendiga.